que le sucedió esto, no ha entendido que el Dios que tenemos es un Dios soberano y que Él siempre va a hacer su perfecta voluntad. Entonces, aceptar la perfecta voluntad de Dios es también parte de una motivación de toda persona que ora. No ores lejos de una motivación correcta. Nuestras oraciones son parte del proceso de la sanidad de Dios. Esa es la razón por la que a menudo Dios espera nuestras oraciones de fe antes de intervenir en la sanidad de las personas. Pero Él está esperando esa fe que tengamos, pero Dios va a hacer el milagro siempre. Entonces, una motivación para mi vida debe de ser esta. Debe de saber el hecho de que la persona que está pasando una situación depende también de mis oraciones. Depende de las oraciones que tengamos. Yo contaba un testimonio hace poco en mi iglesia, y es que hace algún tiempo, hace más o menos unos 8 a 10 días más o menos, nosotros fuimos a ver a mi suegra al aeropuerto y fuimos a verle un carro, pero antes de ir había algo que nos inquietaba. No estábamos tranquilos y comenzamos a decirle a muchos hermanos en El Salvador y otras personas de nuestra confianza: por favor oren. A los líderes de la iglesia les dijimos: oremos por favor, porque vamos a tener un evento importante donde vamos a estar predicando en San Gerardo y necesitamos sus oraciones, el respaldo. Y comenzamos a orar y pusimos a mucha gente a orar. No sabíamos por qué, pero comenzamos a orar. Teníamos la motivación de que necesitábamos de sus oraciones y necesitábamos también de las nuestras. Precisamente ese día, cuando veníamos en la carretera y traía un donativo para el trabajo que íbamos a estar haciendo en San Gerardo, resulta que veníamos en la carretera rápido y una de las llantas salió volando del carro. Veníamos en el carro y recuerdo de que tuve que manejar el carro sin llanta como unas 2 cuadras y media, más o menos, sin llanta. Y logramos y nos ubicamos en un lugar que estuviéramos seguros, a eso de las 4:30 de la mañana. Y en ese rato comenzamos a buscar la llanta, y llanta donde había, no había llanta por ningún lado. Hasta eso de las 6 encontramos la llanta y la colocamos. La llanta estaba intacta, no tenía ningún problema, se colocó la llanta. Y ese mismo día teníamos un lugar para poder predicar. Sabíamos lo que estaba sucediendo, sabíamos que había lucha en medio de todo esto. Y sabíamos también de que ese día Dios nos había guardado, porque el caso de lo que había sucedido era para dar vuelta y no se lo estuviera contando yo a usted ahorita. Pero de algo que sí podemos estar seguros es de que Dios es un Dios de propósitos y que cuando Dios pone un pueblo a orar, suceden cosas extraordinarias. Ese mismo día, cuando llegamos al evento de evangelismo que teníamos programado en San Gerardo, hubieron más de 70 personas en este lugar, y muchas personas que asistieron por primera vez a este lugar y no habían recibido a Cristo como el Salvador de su vida, ese día recibieron a Cristo como el Salvador de su vida. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de Dios? Amén. Aleluya. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque Dios es el que hace los milagros. Pero estaba un pueblo orando con fe, entendiendo de que algo podía suceder y que teníamos que estar alerta. Es necesario que tengamos una motivación correcta para esto. Ahora, una motivación también que la Escritura nos enseña a través de este pasaje es que la oración eficaz del justo mueve mucho. Amén. Vea lo que dice el versículo 16 en nuestras Biblias. Vea lo que dice. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cristo ha hecho posible que vayamos directamente a Dios en búsqueda de perdón. Pero el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. No es que contamos a cualquier persona lo que nos está pasando, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener la claridad de que cuando contamos a alguien una situación puntual de lo que nos está sucediendo, se la contamos a alguien que sabemos que nos va a hacer salir de una situación en particular. Es más, conozco a personas que ya han orado y le han dicho: Señor, perdóname por lo que le hice a tal persona, pero no se sienten realmente perdonados hasta que ese pecado lo confiesan un día, ¿sí?
No es que estamos diciendo de que necesitamos a una persona que ore por nosotros para que realmente seamos perdonados. No, Jesucristo te perdonó a ti. Una vez confiesas tus pecados, Él te perdona. Pero dice la Escritura, no diría que no fuese así, sino diría confesaos unos a otros. O sea, tú le has hecho a alguien algo y de repente inclusive has ofendido a alguien, no sabes cómo salir de esta situación, pide ayuda. Es necesario que dentro de la oración, que ha sido algo que por tantos años nos han enseñado, que la oración es personal y única, cada vez que el pueblo del Señor se une más a orar por una misma cosa, suceden cosas poderosas. ¿Amén? Amén. Y esa es la razón de estar aquí. Cualquiera diría, ¿y por qué vamos a Tulaú? ¿Y por qué vamos para allá? Si podemos hacer una cadena de oración, unos en Quito, otros en otro lado. No, eso es lo interesante y lo importante de lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo cumplir la palabra del Señor, trayéndola a la práctica de nuestra vida y sabiendo que como pueblo de Dios vamos a ser fuertes en oración. Muchos necesitan de tus oraciones. Quizás a esta misma oportunidad que estás acá, algo esté trabajando Dios en tu vida y quizás vas a encontrar a alguien inclusive que le puedas decir pastor o hermano o a quien tú creas de confianza, estoy atravesando esto, ayúdame a orar. Eso es importante. Aunque creas que quizás eso no es tan práctico, es muy importante. Hay algo fundamental en esto. Si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos pedirle que nos perdone. No llevar esa carga. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos de confesar ese pecado a la iglesia. Esto es muy duro. Algunos no creen a veces en esto, pero es algo que la Biblia nos lo está enseñando a través de esto. De que esto libera a la persona de la carga que está viviendo. A mí me llamaba mucho la atención un testimonio de unos misioneros que actualmente están en Micronesia. Están en un sector que no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto la película Hijo de Paz, que es relacionado a misiones. Si usted nunca la ha visto, véalo en YouTube, se lo va a encontrar. Es un reportaje de unos 8 o 10 minutos de cómo llegó el evangelio ahí. Y en el africano de este lugar se conoce como Etao, o es verdad, ¿ok? Pero resulta de que esos misioneros que llegaron a nuestra iglesia algunos años, ellos habían estado evangelizando y predicando muchísimo tiempo en una isla que se conoce como el Reino de Tonga. En esta isla, que quizás para algunos que más de alguna vez han visto alguna película o algo, es algo muy similar a lo que en una ocasión Disney brindó de una princesa que se llamaba Moana. Es un hombre selvático, así, gente fuerte, alta. Y resulta de que ellos estuvieron predicando ahí. Pero lo que nos llamaba la atención de este lugar es que dicen de que mientras se está predicando la palabra del Señor en las iglesias en Tonga, cuando alguien identifica que lo que se está predicando acá, alguien está viviendo de esa manera, de una manera equivocada. Fíjense qué interesante es esto, ellos lo comentaban, dice que las personas se ponen en pie, comienzan a llorar, la persona desde ahí, y dice que comienza a caminar esa persona y se coloca en el altar y comienza a orar desde ese momento. No espera ni llamado ni nada. O sea que automáticamente se entiende de que si algo se predicó acá acerca de mentira y la persona sabe que está viviendo así, se levanta, viene y se pone a orar. Y se pone a humillarse delante de Dios. Mira qué interesante es esto. A mí me llamó mucho la atención. Porque nosotros en Latinoamérica, en ocasiones, vemos que el confesar el pecado en el cual se está viviendo, creemos que es un signo de debilidad. Es un signo de que nos miren mal. Es un signo de que alguien pueda señalarnos, uy, mire ese hermano, saber qué pecado está, ¿verdad? Uy, a saber qué hizo. Entonces, ese morbo que muchas veces tenemos en Latinoamérica, a veces no nos ha dejado crecer más de lo que podríamos crecer. Porque la sinceridad de corazón es precisamente lo que hace que una persona sea libre. Si usted se da cuenta de cuando venimos a los pies de Cristo, usted y yo venimos arrepentidos y le decimos, Señor, perdónanos por este pecado. Pero después del tiempo, ya cuando quizás se nos dice, no, es que una persona madura en la fe,
ya no tiene por qué pasar cuando quizás digan, vengan todos los pecadores, vamos a orar por ellos. Sentimos que no, quizás tienen que ir otros. No, porque es que nosotros tenemos que cuidarnos un poco nuestra apariencia, o por el cargo que tenemos, o por la vida que llevamos, o por el qué dirán. Y mire qué interesante es esto, porque la Escritura aquí no está diciendo, y voy a tratar de hacer algo que es inadecuado, pero voy a tratar de decir que la Biblia dice algo que no dice, ¿ok? Como por ejemplo, si tú tienes 20 años siendo cristiano, no confeses vuestras ofensas unos a otros, ni tus pecados. La Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo que confesemos unos a otros la manera en que vivimos. Y no está diciendo de que si tú tienes años siendo un hijo de Dios, no dice que si ahora eres líder de la iglesia, no dice si ahora eres pastor o misionero o evangelista o maestro, no dice nada de eso. Solo dice de que si estás atravesando algo así, la única cosa que debes de hacer es decirlo. Y decirlo a Dios. Y decirlo probablemente a una persona que sabes que te va a ayudar a salir de ahí. Y esto es una motivación correcta para nosotros. Necesitamos apoyar a cada uno y otro para lo que lucha, para lo que está luchando. Hay personas que luchan con cosas que ya tú venciste. Y hay otras personas que ya no luchan con cosas que tú ahora estás luchando y que necesitas un consejo de parte de Dios para tu vida. Entonces, ese es precisamente el sentir de la iglesia. La iglesia no es un lugar que ha sido dedicado para que solo cantemos juntos, para que escuchemos una predicación y para que oremos juntos sin saber qué le pasa al prójimo. Esta persona puede venir muriendo este mismo día y esa misma persona podría estar atravesando algo muy duro. Hubo algo que nos pasó a nosotros hace muchos años en la iglesia. Y no todas las personas en la iglesia lo saben. Pero en una ocasión tuvimos una familia que llegó a la iglesia y llegó con 3 adolescentes que eran hijos de la señora que llegó. Y resulta de que de estos 3 chicos que había llegado un cuarto, que en este caso era una señorita, que era novia de uno de los chicos que había llegado. Y resulta que ese día le conocimos a la iglesia. Ella estuvo en el culto, le saludamos, conversamos unos cuantos minutos, pero esta persona ya no volvió a llegar a la iglesia, solo llegó ese día. Le saludamos, le invitamos para tener otra reunión, pero algo que no sabíamos era lo que estaba atravesando esta señorita. Y es que 4 días después de haber estado en la iglesia, a nosotros nos notificaron de que esta señorita se había suicidado. Y eso cuando después nos contaron a nosotros nos dolió mucho. Porque nosotros dijimos, ¿qué hicimos por ella? Tuvimos una sola oportunidad. Le hicimos el llamamiento. Oramos por ella. Pero no pudimos hacer más. ¿Por qué? Porque no nos metimos más en relación. No nos relacionamos más ahí. Pensamos que la iglesia era ok, llegamos a sus necesidades espirituales, oramos por ella, recibió a Cristo y todas estas cosas, pero no nos dimos cuenta que había algo más que tenía que ella sacar de su corazón y que nosotros podríamos haber hecho algo más. O quizás la persona más cercana a ella podría haber hecho algo más. Entonces la iglesia del Señor, amados hermanos, no es un montón de gente que no se conoce y que adoran a un mismo Dios. No es así. Es muchísima gente de que se relaciona y que sabe lo que le duele al hermano y que a mí también me duele lo que le duele a él. Amén. Y voy a luchar por orar por esa persona para que esa persona salga adelante. Y no pensar de que, ay no, usted ya venza eso, ¿verdad? Ya salga de ese hoyo. Viva una vida diferente, arrepiéntase. No, que me duela. Que sienta que la lucha de esa persona es mi lucha también ahora. Y eso precisamente de lo que Santiago está tratando de decir. Solo va a ser posible si unos a otros nos ayudamos. Ese es el sentir de la iglesia del Señor. El sentir de la iglesia del Señor no es una iglesia que se llena de gente para que hagamos grandes estructuras. El sentir de la iglesia del Señor es de iglesia que se acuerpa, que se ayuda, que caminan al frente y que todos juntos caminamos hacia ese camino al cual el Señor nos dice, el camino de poder perfeccionarnos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Palmas al Señor si lo cree. Amén.
¿Y cómo sabemos que vamos a recibir un apoyo genuino? Bueno, porque no por gusto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice algo que usted y yo somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted se da cuenta, Dios te llama a ti y a mí un pueblo escogido, una nación santa. Esto es fuerte porque esta fue una promesa que a su inicio fue solo para el pueblo de Israel. Pero esta promesa es para ti ahora. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, en esa función que yo hago como hijo de Dios, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, entonces debo de direccionar las personas hacia Cristo. Pero Aleluya. ¿sabe qué triste es lo que a veces sucede? Que cuando nos damos cuenta del error de alguno, hay algunos que lo que hacen es poner un pie para que tropiece otra vez más esa persona. O a veces hemos cometido el grave error de condenar a gente. Santo. Cuando el Señor mismo, Jesús mismo dijo, yo no vine al mundo para condenarlos, vine para salvarlos. Amén. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo quiero hacer algo diferente a la misión que Cristo Jesús me ha otorgado? ¿No soy nadie? ¿No soy nadie para pisotear a alguien cuando ya esté en el suelo? Lo que necesita esa persona es que lo pueda restaurar y levantar de ahí, y que le ayude en oración, que lo levante con acciones, y que no pensemos que solamente porque hemos orado, ya hicimos nuestra parte. ¿Sabe que hay personas que creen que están haciendo bastante con haber puesto un texto bíblico en Facebook? Ya prediqué, pastor. ¿Qué hizo? Puse un post con un texto bíblico. ¿Cuánto tiempo le llevó? 1 minuto. ¿Y qué hizo después? Nada, seguía haciendo lo que estaba haciendo. Eso no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros debe de llevar otros elementos en nuestra vida. La tarea que realizamos debe de llevar el interés empático, ponerme en las sandalias, en los zapatos del otro. Y que me duela. Eso Santiago lo estaba tratando de decir. Que la oración eficaz del justo puede mucho, pero tiene que ser una oración eficaz porque realmente es justo, no de una persona injusta, no de aquel que quiere que aquel se pierda. Lo que pasa es que esa hermana de la iglesia no me cae muy bien, ¿verdad? Ya vio, andaba en pecado esa hermana. Y hay algunos que a veces, lamentablemente, se han alegrado del error de otros. Y necesitamos despertar. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. A dejar que Dios y su amor depositado en nuestros corazones nos duela lo que le duele al otro. Y aún así, como Jesucristo mismo dijo, y el estándar que Jesucristo puso cada vez fue más alto. Y Él dijo, así, de una manera puntual y confrontativa, Él dijo, amen a sus enemigos. ¡Ay! Duele. Dígame amén o diga ay si le duele. Amén. ¿Verdad? Porque duele. Amemos a nuestros enemigos. Eso solo es posible cuando tenemos la motivación correcta. Tercera motivación, la oración y la comunión con Dios. Vea lo que dice el 16 en adelante. En el 17. Elías era conforme, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando hablamos de Elías y de este texto, es fácil irnos por el milagro. Es fácil irnos por el milagro. Mire, oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Y decimos, ¡wow! Extraordinario lo que hizo Elías. ¡Qué hombre de Dios! Pero qué interesante es lo que comienza a decir Santiago en el primer versículo. Y él dice claramente acerca de Elías, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Con lo que luchas tú, él también luchaba. Con lo mismo.
Si alguno luchaba con su carácter para morderse la lengua y no decir lo que tenía que decir, él luchaba con eso. Para algunas personas que a veces han luchado con un vicio, él luchaba con alguna especie de vicio, con algún tipo de pasión. La Escritura trata de decirnos, en pocas palabras, que Elías era un hombre como usted y como yo. Y que luchó, no es que se quedó con brazos cruzados. Entonces, ¿qué fue lo elemental de él? Su relación en comunión con Dios. El recurso más poderoso de un cristiano es su comunión con Dios, mediante la oración. ¿Qué tanto hablamos con Dios? Aleluya. ¿Qué tanto conoces a Dios? Pues ¿qué tanto hablas con Dios? No puedo conocer a alguien al que no le hablo. ¿Usted se imagina que nos casáramos con alguien y hiciéramos un voto de no hablarnos? ¿Usted se imagina eso? ¿Verdad? Usted se casa y dice, nos vamos a casar, pero a partir de este día ya no nos hablamos. ¿Usted se imagina eso? Qué locura, ¿no? No podría llegar a conocer a esa persona nunca. Nunca, imposible. Y sabe que a veces nosotros como hijos de Dios decimos, Señor, gracias, te recibo en mi corazón, eres mi Dios. Pero ese día se acabó la relación con Dios. Le recibió por la salvación, como le dijeron, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Ok, perfecto, busco a Dios y me va a ir bien en mi trabajo, en mi negocio, en la salud, en lo que necesito, en las deudas, todo me va a hacer el Señor. Y dejamos de tener una comunicación con Dios. Es más, algunos decimos, no, pastor, yo sí oro a Dios. ¿Cuándo? Cuando voy a la iglesia. No, pastor, yo sí oro a Dios. ¿Cuándo? Cuando como. Mi relación con Dios, mi tanto conocer de Dios, radica en tanto que me comunico con Dios. No radica en otra cosa. Si yo conozco a Dios, voy a saber cómo es Él. Entonces, a menudo los resultados son mucho más grandes de lo que pensamos nosotros. Algunas personas ven la oración como un último recurso a intentar cuando todo lo demás haya fallado. ¿Sí o no le ha pasado? Nos ha pasado a veces. La oración es como, Dios, ya no puedo más. Y ahí buscamos. Cuando ya no hay estrategia. Cuando ya el que nos iba a prestar la plata ya dijo que no. Cuando el médico dijo, ¿sabe qué? Cualquier medicina que compre no va a sanar. Y cuando hablamos de cualquier otra cosa que ya llegó al ámbito de lo imposible, entonces decimos, ahora sí es de buscar al Dios de lo imposible. Aleluya. ¿Verdad? Que no sea Dios nuestro último recurso. Una oración eficaz es una oración que busca primero a Dios antes que cualquier otra cosa. La oración debe de venir primero, dado que el poder de Dios es infinitamente grande y poderoso. Solo tiene sentido que nos apoyemos en Él, sobre todo porque Él nos anima que así lo hagamos. Él nos llama a que podamos buscarle. Él llama a que podamos orar sin cesar. Orar buscando a Dios. La oración para la conversión es fundamental. Y esa es la cuarta y última motivación. Vea lo que dice el versículo del 18 en adelante. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aleluya. Hermanos, dice el 19, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Es claro que esta persona que se ha apartado de la verdad es un creyente que ha caído en pecado, que se ha equivocado. Uno que ya no vive una vida consecuente a las creencias que tiene en Dios, sino todo lo contrario. Los que se alejan de la fe se hallan en serias dificultades y necesitan arrepentirse. Pero entonces aquí viene una tarea fundamental. Santiago exhorta a los cristianos que ayuden a los que se apartaron para que vuelvan a Dios. Aleluya. Parte fundamental de la tarea que hacemos es que aquel que se ha apartado venga a los pies de Dios. Que no pensemos que ya no va a suceder nada. Al tomar la iniciativa, orar por la persona y actuar con amor, podemos hablar con la persona en el estado espiritual que se encuentra y poder llevarla de nuevo
a Dios para que encuentre el perdón de Dios. Aleluya. Es necesario que entendamos que nuestra motivación de la oración que tengamos no es una oración que se limita a solo beneficios personales, sino que se convierte en una oración intercesora a favor de aquel que tú conoces o que no conoces y que necesita venir a los pies de Dios. Esa es la actitud nuestra. El libro de Santiago pone en relieve la fe en acción, y esto es lo lindo de esto. Él no solo está diciendo oren. Santiago no solamente está diciendo ayunen. Él no solamente está diciendo busquen de Dios. Él está diciendo busquen de Dios, pero que eso lo lleve a acciones puntuales. Después que salgamos de aquí, de esta montaña, después de habernos llenado de Dios, ahora la pregunta va a ser para nosotros: ¿qué vas a hacer con tus acciones afuera? ¿Qué voy a cambiar en mí? El vecino que me ha maltratado todo este tiempo, ¿le voy a hablar del amor de Dios? La persona que por tanto tiempo está necesitando venir a los pies de Dios y que nunca le he hablado, ¿le voy a hablar ahora? ¿Qué voy a hacer por mi prójimo? Aleluya. ¿Qué voy a cambiar en mi vida para que ahora el consejo de la palabra de Dios tenga manos y pies y se mueva? Aleluya. Tenga acción en la vida. Eso necesitamos nosotros, amada iglesia. Que este tiempo que usted puede decir: Señor, me lleno de ti, me lleno de ti. Entonces la pregunta es: ¿para qué nos llenamos? ¿Para qué nos llenamos? Tú, a la hora que tienes un carro y lo prendes ese motor, ya encendió, ahora necesitas manejarlo. Pues precisamente eso debe de suceder para nosotros en este tiempo. Estamos aquí y Dios quiere encendernos, quiere que prendamos ese motor. Aleluya. Pero y entonces cuando salgamos de aquí, necesitamos manejarlo, no que quede prendido. Esa es la razón real del bautismo en el Espíritu Santo para la iglesia. Que la iglesia no se quede solamente en hablar en lenguas, en profetizar, en interpretar lenguas, sino que la iglesia también entienda que personas van a venir a los pies de Dios. Y eso necesitamos buscarlo. El recibir poder es para ser testigos. El recibir poder no es para que vean qué tan lleno estoy de poder. Y yo te quiero invitar que si podemos orar y dejar que Dios nos llene, para que esa oración eficaz sea en nuestra vida algo real que suceda. Amén. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Te voy a robar 3 minutitos y les entrego el tiempo. Pero no nos vayamos acá sin llenarnos de Dios. Si tú tienes la necesidad de pasar acá al frente, pasa acá al frente si así lo sientes. Y si estás ahí bien, como quieras estar, pero no dejes de llenarte de Dios en este día. Oh, Rabai de Bashe Turba Kedaba. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, llénanos. Santo Dios, llénanos. Aleluya. Que podamos, Señor, tener las motivaciones correctas para orar. Que nuestra motivación, Señor, en esta misma tarde cambie nuestra manera de vivir. Que nuestra motivación cambie, Dios, la manera en que veamos las cosas, Señor. Que te veamos a ti, Dios, que veamos cómo eres grande, eres poderoso. Cómo nos llenas, cómo tu pueblo, Señor, se rinde a ti y anhelamos de tu presencia, esa santa presencia de Dios. Es la que anhelamos hoy, amado hermano. No deje de sentir lo que Dios tiene para su vida en esta misma tarde. Sé que han tenido tiempos hermosos en búsqueda de Dios, llenándose en los cultos, en las plenarias, en los talleres, pero no deje pasar este momento. Aleluya. Sin dejar que Dios llene nuestra vida. Señor, pedimos perdón si en ocasiones nuestras motivaciones en la oración han sido las incorrectas.
Señor, pedimos perdón si en algún momento hemos pedido mal, Señor. Aleluya. Pero queremos vivir para ti. Queremos orar con fe. Queremos orar creyendo de que tú eres ese Dios de milagros, ese Dios de prodigios, ese Dios que hace y seguirá haciendo milagros a su pueblo. Y queremos y anhelamos, Señor, que tú nos empoderes, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu. Aleluya. Ahí donde está, amado hermano, ore como conviene, ore como Dios le guía a orar en este momento, pero no deje de sentir la presencia de Dios. Sea en este momento un protagonista llenándose de la presencia de Dios, y no un expectante, no viendo a alguien más, sino dejando de lado todo y mira a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, traemos todo delante de ti. Traemos nuestras cargas, traemos nuestras aflicciones, Señor. traemos delante de ti todo lo que somos, para que tú te encargues, Padre Santo. Señor, sabemos que nuestra oración va a hacer que otros vengan a tus pies. Sabemos que la oración de otro también me va a ayudar a mí a crecer. Tengo claridad de eso en esta hora. Tengo gran claridad también, Señor, de que la oración del justo puede mucho. Queremos vivir en justicia en ti. Queremos vivir justificados en ti. Queremos caminar para ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, Santo Dios. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Gracias porque aquí no hay un nombre de diferentes iglesias. Aquí hay una iglesia, es la iglesia del Señor, que se levanta, que adora, que sirve y que hace que el Ecuador y el mundo sea transformado por el poder de Dios en sus vidas. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Gracias, Dios. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Dele fuerte esas palmas a nuestro Dios. Más fuerte a Dios. Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.